Bueno, muy buenas tardes, días y noches a todas las personas interesadas en el contrapunto y en la composición. En estos videos trataremos el contrapunto invertible, la octava, la invención y la fuga, con estilo barroco, por supuesto. Entonces, pues estos videos además tienen como un fin pedagógico y hacen parte de mi proyecto de grado. Entonces, bueno, el primer video de esta serie de videos se llama Guía de contrapunto invertible la octava. Ya, a pesar de que hay diferentes tipos de contrapunto invertible a cualquier intervalo, el que trataremos el día de hoy es el más sencillo, a la octava, y es posible ver diferentes tipos de contrapunto invertible en obras de Bach. Él trata contrapunto invertible a la décima segunda, a la décima sexta, a la décima, pero esos tipos de contrapunto invertible tienen otro tipo de reglas. Entonces, cada tipo de contrapunto invertible tiene unas reglas diferentes. Entonces, bueno, veamos qué es el contrapunto invertible. El contrapunto invertible es una técnica contrapuntística que permite alternar la posición de las voces. Entonces, digamos, en este caso, tenemos la invención número 4 de Bach en re menor, y lo que está en marcos azules es el motivo, y en los marcos naranjas será el contramotivo. Entonces, eh, vemos cómo es posible invertir ambas voces sin alterar ninguno de sus intervalos. Esto es posible gracias al contrapunto invertible a la octava. Y es lo que estaremos trabajando, cómo crear melodías que sean invertibles entre sí y funcionen correctamente. Entonces veamos un poquito las reglas del contrapunto invertible. Entonces, estas reglas tendrán como finalidad llevarnos o encaminarnos hacia la creación de una invención y una fuga. Por ejemplo, es normal que los contrapuntos invertibles empiecen por unísonos, pero a la hora de crear invenciones y fugas, esto será como un problema. Entonces, lo primero que haremos es crear siempre contrapuntos invertibles que empiecen por primer grado de la tonalidad. O sea, si la melodía dada empieza en do y estamos en do mayor, el contrapunto invertible deberá siempre empezar en mi, con una nota de mi. Esto es porque pues, nos dará la armonía de primer grado y evitará problemas en su construcción, en la construcción de las demás partes de la invención o la fuga. Después de esto, es importante ver cada una de las notas del contrapunto, o sea, de la melodía dada, como si fuera primera especie o como si fueran especies, ya que pues si entre esas notas tenemos disonancias, pues vamos a tener problemas, a menos que esas mismas notas las veamos como notas de paso u otros elementos. Entonces, bueno, más adelante veremos un ejemplo de eso con una melodía dada, que es la estrellita, para ver cómo solucionar algunos problemas. Entonces, no deben cruzarse las voces ni tener unísonos más que en el final. Entonces, como hablábamos al principio, los unísonos deben estar siempre reservados para los finales. Y el cruce de voces debe evitarse porque lo que buscamos es que ambas voces sean independientes. Al cruzar las voces se pierde un poco de esa independencia. Y por último, no sobrepasar el ámbito de la octava. Entonces, cuando sobrepasamos el ámbito de la octava en un contrapunto invertible, lo que pasa es que generamos un cruce de voces al invertirlo. Entonces, pues lo más deseable es evitarlo a toda costa. Entonces veamos un poquito una tabla de cuál es el intervalo original y cuál es su resultado. Entonces, como vemos, hay intervalos que debemos evitar a toda costa, como las cuartas y las quintas, las segundas y las séptimas. Las cuartas y las quintas nos generarán un intervalo disonante, que es la cuarta. Entonces, si tenemos una quinta y la invertimos, tendremos una cuarta. Entonces, por eso evitaremos a toda costa estos intervalos. Entonces, veamos rápidamente cómo crear un contrapunto invertible. Yo acá tenía unos ejemplos que revisaremos a continuación. Entonces, bueno, esto es algo que ya había creado anteriormente, pero volvamos a revisarlo un poquito. Entonces, pues vamos a crear la melodía de la estrellita. Acá rápidamente.
Y pues como decíamos, vamos a empezar a crear puras terceras y sextas. Entonces, tercera, sexta, tercera, sexta, tercera, sexta, tercera, sexta, tercera, sexta, tercera, y así sucesivamente hasta llegar al final. A ver cómo nos va con ese aspecto. Tercera, sexta, y al final decíamos que podíamos tener un unísono. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de tener acá mi la, tuviéramos solamente un mi en una nota redonda? Entonces, como hay que ver las voces como si estuvieran conectadas por un hilo. Y ese hilo no debe cruzarse con los demás hilos de las voces, ni tampoco debe crear como una superposición entre voces. Ya miraremos eso. Entonces, acá, este mi llega hasta este punto. Cuando llega el sol, se superpone. Entonces, por eso debemos crear otro elemento antes de este mi. ¿Sí? Entonces, acá vemos un claro ejemplo de una voz cruzada. Perfecto. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si acá tuviéramos un sol por un momento? Pensemos así como un sol. Entonces, este sol entraría en juego en este tercer tiempo y nos crearía ese problema de no tener una independencia melódica. Entonces, por eso que siempre evitaremos como esas situaciones. Entonces, en lugar de tener un sol, tendremos un la. Y también es posible usar notas no armónicas o ornamentos, notas ornamentales. Entonces, por ejemplo, acá tendremos en mi, fa, sol. Entonces como veíamos que el fa y el sol eran notas a evitar, pero como son notas de paso, pues es posible usarlas. Entonces, si podemos usar notas no armónicas, estará perfecto. Si podemos usar notas ornamentales, estará perfecto. ¿Listo? Entonces, sol y si, también podemos hacer uso de los silencios, por ejemplo. Entonces, digamos acá en lugar de tener por ejemplo acá, yo quiero que suene así. Es posible usar siempre silencios, eso nos ayudará a que la melodía sea más variada, a que sea diferente a la que ya tenemos, ¿sí? Entonces, hablábamos antes que qué pasaría si la melodía dada la vemos también como notas ornamentales. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá tengo esto. Entonces, aquí vemos que se van formando como unas notas de paso. Tenemos fa, mi, re. Entonces, lo que haremos es como, lo podemos pensar como, el mi puede ser usado como una nota de paso. Entonces, yo acá pongo un la y acá tengo una cuarta, pero como es nota de paso, entonces estará correcto también. Entonces, es posible visualizar ambas partes que alguna de las dos melodías está haciendo notas ornamentales. ¿Vale? Entonces, escuchemos esto por un momento. ¿Vale? Entonces, como esta primera especie, pues tiene poco movimiento, pero igual suena correcto, o sea, igual en su construcción está correcto. Entonces, veamos este ejemplo, estos ejemplos de acá yo tengo varios tipos de contrapunto invertible. Entonces, acá está contrapunto invertible a la décima, a la décima segunda, pero el día de hoy estaremos revisando solamente el contrapunto invertible de la octava. Entonces, escuchemos cómo sonaría esto. Entonces, vemos que siempre en nota contra nota hay terceras o sextas. Sexta, tercera, sexta, sexta, tercera, tercera, sexta, tercera, sexta, tercera, y así sucesivamente. Y al final tenemos un unísono. Entonces, escuchemos cómo sería esto. Y su inversión. Perfecto. Y además de eso, también podemos añadirle un contrapunto libre. Si estas melodías estuvieran acá, pues crearíamos un contrapunto libre en la parte superior. Pero creamos un contrapunto libre acá pequeñito.
Entonces, lo único que hace el contrapunto libre es rellenar las notas de la armonía. Las notas de la armonía que hacen falta. Entonces, por ejemplo, acá yo quise complementarlo con el sol que hacía falta. Acá veía que podía tener un cuarto grado, entonces coloqué un fa, y así sucesivamente. Entonces, veamos cuál es el resultado de esto. Y así podía seguir rellenando. Entonces, por último, veamos qué pasa si yo no sigo las reglas del contrapunto invertible que hemos propuesto. Estas reglas están creadas para tener un contexto barroco, para que tenga un estilo barroco todas estas melodías. Si yo no sigo esas reglas, pues entonces me va a dar otro ambiente. Por ejemplo, el de acá. Acá vemos que hay una segunda, que hay una cuarta, hay un cruce de voces. Todos estos elementos son presentes, se presentan en el barroco de vez en cuando, con ciertas excepciones, pero es posible verlos en otros estilos. Pero veamos, escuchemos cómo suena esto. ¿Sí? Se va alejando un poco del estilo. Entonces, para eso seguiremos las reglas propuestas anteriormente. Entonces, pues muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video que trataremos el tema de cómo crear episodios que serán utilizados en la invención y en la fuga. Muchas gracias.